10 de la mañana, 36 minutos, seguimos y como te adelanté, está Mariano Estebañera en el estudio conmigo, se viene el micro legal informativo. Mariano, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicole, muy buenos días, Rodrigo, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Integral. ¿Cómo estás? Pero muy bien con un poco de frío, pero muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Hoy un tema muy importante porque había tratado el tema de los convenios particulares, de varios trabajadores, varios regímenes especiales, pero hoy quiero tratar más que nada el tema de lo que son las escalas salariales. Quiero empezar con ese tema. La gente en todos los estudios, en varios lugares siempre consulta cuáles son las escalas salariales actualizadas, cuáles son los aumentos que se van a dar, y es un tema que siempre es muy bueno para todos los oyentes tenerlo bien puntual, y también siempre, además de hablar de las escalas, siempre dar algún par de consejos para asesoramiento, para orientación, para que la gente siempre tenga en cuenta cuando tiene que ir a cobrar, cuando tiene que revisar su recibo de haberes. Bien, información que sirve tanto para la empleada, el empleado que dice, bueno, a ver yo cuánto debería estar cobrando, o para el empleador que dice, bueno, a ver cuánto yo le tengo que estar pagando a mi trabajador. Exactamente. Y no se olviden que lo que voy a dar son referencias orientativas. Por supuesto que todas las personas que nos están escuchando tienen que consultar con su contador, con su abogado de confianza, realizar su consulta en su estudio, y por supuesto, en esta orientación van a quedar por algunas cuestiones con referencia a la antigüedad o a los determinados beneficios, como puede ser zona desfavorable, que quedan fuera de lo que voy a hablar y que integran, por supuesto, el pago de los trabajadores. Bien. Así que bueno, como les adelantaba, el personal de las casas particulares tiene diferentes tipos de categorías. Y en virtud de esas categorías tiene lo que se paga, lo que se abona es por hora o en forma mensualizada. Bien, las categorías van de acuerdo al trabajo que realiza. Exactamente. También no nos olvidemos que es uno de los trabajos, es una de las particularidades de este régimen, que una persona puede realizar diferentes tipos de trabajos con diferentes categorías, pero siempre se le debe abonar la de mayor categoría, o sea, el mejor abono. Por eso una persona puede cuidar chicos, puede limpiar o estar de encargado en una casa, pero siempre se le debe abonar la categoría más alta, según el trabajo que realiza. Bien. Como te lo decía, Nicole, se dieron unos aumentos relacionados con este convenio, a mi entender escasos, digamos, aumentos, pero bueno, fue lo que pactó el gremio, digamos, de las casas particulares junto con el grupo que nuclea a los empleadores. Te interrumpo, ¿cada cuánto se viene actualizando la escala salarial? Y se vienen actualizando generalmente cada 3 meses, 4 meses, lo estamos viendo en todos los convenios. En la mayoría de los convenios lo estamos viendo, pero por ahí son cuestiones de los gremios, en los cuales por ahí veo que se está actualizando, tomando como referencia el IPC, el INDEC, digamos, el aumento de lo que es la inflación, y son aumentos que son escasos a mi entender. Pero bueno, son aumentos que ya están pactados, que se encuentran en forma legal, por lo cual lo voy a mencionar. En julio se dio un aumento del 3,5%, también un aumento pactado del 1% para agosto y del 1% para septiembre, lo que totaliza, el total de lo pactado era un 5,5% sobre lo que eran los haberes de enero, ese 5,5%. Como lo digo, en la mayoría de los convenios, en este caso me parece muy poco el aumento, sí, pero eso fue lo que pactó el gremio. Y desactualizado, porque a los haberes de enero. Exactamente. También habían pactado un bono, también habían pactado otro tipo de beneficios, pero bueno, la verdad es que por ahí la totalidad de los gastos y la inflación real no va al ritmo de los aumentos que otorgan estos tipos de convenios. Entonces tenemos situaciones de suma injusticia que se producen por ahí, montos desactualizados con lo que gasta cualquier empleado. Para adelantarnos, para ir tirando la categoría, el cobro que tiene, el monto que tienen que cobrar por hora, según cada categoría, y el monto mensualizado va a ir pasando. Para el caso de lo que es el supervisor de las casas particulares, tenemos un monto, no olvidemos que este convenio contempla el caso con retiro y sin retiro. El caso con retiro, por supuesto, las personas que abandonan el lugar donde se desempeñan, y sin retiro son las personas que viven en la casa donde desempeñan sus tareas. Bien. En el caso del supervisor, estamos hablando de voy a hablar todo lo que es con retiro, que es el caso más habitual de trabajadores de las casas particulares. Bien, supervisor es la categoría más alta. Exactamente, es como el encargado viene a ser. Estamos hablando de una hora a un valor actualizado a julio de 3.611 pesos,
y un total mensual de 450.418 pesos. Después otra categoría, personal para tareas específicas, que están, en este caso la hora es de 3.418 pesos y el mensual de 418.464. Después una tercera categoría de caseros de cuidado general. Tenemos un valor por hora de 3.229 y un mensual de 408.279. Y para el caso de la cuarta categoría, que es asistencia y cuidado de personas, tenemos el con retiro una hora valuada en 3.229 pesos, la hora de cuidado, y un régimen mensual de 408.279. El régimen mensual, ¿qué cantidad de horas contempla de trabajo? Y depende justamente de cómo se pacte, porque el régimen, lo que establece el convenio, que acá lo tengo justamente en el artículo 14, establece una jornada de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. Entonces... 6 días a la semana, 8 horas. Exactamente. Eso sería un régimen normal, digamos, sí. Pero se pueden pactar menos horas, por supuesto, y como lo decía, pues se pueden pactar desde 12 horas, tiene un régimen 12 horas o menos, después de 12 a 16 horas, después de 16 horas hasta 48. ¿No es cierto? Por eso digo que es muy importante tener en cuenta cuántas horas se trabajan y qué régimen de pago horario tienen pactado. Bien. Por eso. Y luego nos queda la quinta categoría, que es la de las tareas generales, que es la persona que se encargan de la limpieza del hogar, que tenemos una hora con retiro, la hora en 2.992 pesos y un haber mensual de 367.161 en total mensual. Esto se actualizará un 1% en agosto y un 1% en septiembre. Bien, estos valores que vos me diste ya son con el 3,5 de actualización de julio. Estos valores que di son actualizados a julio con el 3,5. Por eso digo, y lo repito, este convenio en particular, junto con el convenio que ya también hablamos y charlamos y hemos tratado en otro micro, que es el caso de los peones rurales, es uno de los gremios siempre más castigados, donde primero que hay mayor nivel de informalidad, sí. Y segundo, donde menos haberes se abona. Sí, muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Una persona que trabaja todos los días de su vida, menos el domingo, supongamos, y que no llega ni a la mitad de lo que es una canasta básica. Exactamente. Están en una situación muy parecida a lo que sería un haber mínimo jubilatorio, ¿no es cierto? Que sabemos lo que digamos que la jubilación mínima es muy baja. Por eso digo que es una cuestión de organización de los empleados, tanto como también del gremio, digamos, en luchar por mejores condiciones, tanto laborales, como mejores condiciones en cuanto a los beneficios que reciben las personas que trabajan en las casas particulares. Siempre lo digo, es uno de los gremios más castigados por las bajas remuneraciones. También, y es muy importante, voy a establecer algunas cuestiones con referencia a lo que es el artículo 14, lo que establece el régimen de casas particulares, porque la gente por ahí no sabe cómo viene el régimen. Bueno, como decía, el régimen normal o el régimen regular establece un horario de 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿no es cierto? Después, ropa y elementos de trabajo, por supuesto, deben ser proveídos por el empleador. Esto me refiero a la ropa que usa la persona que limpia, todas esas cuestiones y, por supuesto, todos los elementos de trabajo. Sí, y de seguridad. Y de seguridad, por supuesto. Y también está dentro del convenio que se le proporcione la alimentación a la persona que realiza tareas, la alimentación que puede ser en diferentes horarios, ¿no es cierto?, del día, pero siempre le corresponde el horario, el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena según el horario donde se desempeñe. Porque hay gente que cuida personas de noche, hay gente que realiza tareas del hogar en horario matutino o por la tarde, digamos, pero siempre que estén en alguno de esos horarios se le debe proveer la alimentación. Lo establece el convenio. Por eso digo que es muy importante que lo sepan los empleados de casas particulares. Y en el caso de las personas con retiro, debe haber un mínimo de 12 horas, por ejemplo, entre jornada laboral y jornada laboral. No se podría
decir a una persona que terminó de trabajar a las 12 de la noche, vení de vuelta a las 6 de la mañana para seguir cuidando a una persona. Se entiende, digamos, muchas veces se caen algunos abusos, digamos, pero es necesario tener en cuenta que el régimen del convenio es muy claro con el régimen de descanso, con los horarios y con la provisión de lo que es la alimentación para el empleado. Bien, recontra interesante toda esta info. ¿Qué tipo de consultas llegan por ahí o te llegan al estudio sobre este tema? He visto varios, por supuesto, he estado recibiendo consultas de varios empleados de casas particulares, y lo que les digo siempre, y esto es un consejo que va a servir no solamente para ellos, sino para todos los empleados. Cuando ustedes tienen el recibo, por favor, consulten en mi ANSES, que tienen usuarios, o en mis aportes, en mi AFIP, consulten en la aplicación, háganse la aplicación, entren a la aplicación para ver los aportes. Porque que el aporte figure en el recibo de sueldo no significa, digamos, que esté impactado, digamos, en el aporte en el organismo de retención. Muchas veces tenemos empleadores que dejan constancia de que se ha realizado el aporte jubilatorio y resulta que después cuando vas al ANSES no tenés el aporte realizado. Pero lo truchan, digamos. Exactamente, Es un delito eso. Eso es un delito, es un delincuente. Es un delincuente, pero pasa más veces de lo que uno cree. Por eso digo siempre que es muy importante, como consejo, aparte de consultar a su contador, aparte de consultar a su abogado, hoy todas las personas tienen la posibilidad de tener esas aplicaciones, entonces consulten si ese monto está depositado en mis aportes, tanto en mi ANSES o en mi AFIP, lo pueden ver. Entonces ven lo que aporta el empleador mes a mes al trabajador. Que haya coordinación entre lo que le descuentan en el recibo y lo que aporta el empleador. Sí, efectivamente. Efectivamente, y que se ven esas aplicaciones. Por eso, muy importante, siempre tengan en cuenta que no es que tienen que tener, por supuesto, la clave de mi ANSES, que tienen que tener la clave de seguridad social para poder entrar a mi ANSES y realizar la consulta. Bien, perfecto. Fundamental. Perfecto. Mariano, ¿eso es todo por hoy, por este tema? Ese es todo por hoy, así que vamos a seguir tratando el tema de las escalas salariales, con un tema muy consultado, un tema muy pedido, pero quería dejarles siempre esas recomendaciones para todos los empleados. No se olviden de consultar a su estudio jurídico con confianza para que los oriente, y no se olviden de entrar a las aplicaciones Mi ANSES o Mi AFIP para controlar los aportes. Fíjense en el recibo, pero no se queden solamente con eso. También entren a las aplicaciones y controlen que el depósito del aporte jubilatorio se haya hecho en el ANSES o en el AFIP. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Mariano, por toda esta información. Será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Un gusto, saludos para ustedes. Fue el micro legal informativo con Mariano Stegbañeres, abogado, se desarrolla en nuestra ciudad, así que todos los jueves tenemos esta información con algún tema en particular. Hoy, escalas salariales, trabajadoras de casas particulares.